Bueno, siguiendo con el tema de patologías del posparto, en la primera parte hablamos la idea era charlar sobre patologías del útero y del ovario, hablamos un poco de involución uterina, eh, y ahí yo mencioné algo de los niveles hormonales en el posparto y la reanudación de la ciclicidad, que también lo vimos cuando hablamos de la fisiología reproductiva de la vaca lechera. Y después discutimos un poco la metritis, endometritis y piómetra. Y en esta clase vamos a hablar de anovulación en la vaca lechera. Y bueno, yo puse acá anestro y quiste, que son dos patologías anovulatorias. Y bueno, los veterinarios en el campo estamos acostumbrados a hablar de anestro y quiste, ¿no? Decimos continuamente esta vaca está en anestro, esta vaca está con quiste, y esa es la terminología que utilizamos, pero yo quería dejarles planteado que estén atentos a que estos términos muchas veces se usan por ahí indistintamente. Hay gente que habla de anovulación. Yo voy a tratar de poner un poco de luz o discutir con ustedes estos términos, y después en las preguntas podemos discutir si es conveniente llamarlo de otra forma o clasificarlo, cuál es la patogenia, cuál es el tratamiento ideal. ¿Y por qué yo voy a discutir un poco esta terminología? Porque anestro, nosotros siempre nos referimos a una vaca que está en balance energético negativo, no cicla porque está flaca, lo vemos en vacas de cría, lo vemos en vaca lechera, básicamente es un problema de estado corporal. Pero la palabra anestro significa que la vaca no demuestra celo, y el quiste es una patología que en el 80% de los casos o 90% de los casos la vaca está en anestro también, o sea, no muestra celo, y la vaca que está preñada tampoco muestra celo, y una vaca que tiene piómetra tampoco muestra celo. Entonces ese término anestro a veces queda un poquito no específico para esa patología en la cual nosotros nos referimos, pero los veterinarios cuando hablamos de anestro sabemos de qué estamos hablando. Y la palabra quiste también es complicada porque los folículos no son quistes, porque el quiste, la palabra quiste, y esto los veterinarios lo tenemos que saber, más allá que lo sigamos usando porque es una palabra que está muy arraigada en la terminología de veterinarios, pero desde el punto de vista patológico el quiste es una estructura en forma de saco que está recubierta por un epitelio cúbico y no secreta hormonas, ¿no? Acumula fluido, pero no secreta hormonas. Entonces, los folículos claramente no son quistes. De todas maneras, en humanos se habla del ovario, de una patología que es el ovario poliquístico, de la misma manera, y nosotros hablamos también de quiste, pero quiero dejarles ese digamos, concepto de que esta terminología a veces es confusa, por eso, y bueno, y muchos han clasificado a todo esto como anovulación. De hecho, yo voy a hablar de anovulación, pero ahora voy a hacer una clara diferenciación de lo que pasa acá y lo que pasa acá, que para mí hay una patogenia, hay una causa diferente y una respuesta al tratamiento diferente también, y una fertilidad de las vacas diferente. Entonces, eso yo quería discutirlo con ustedes. Y en principio, cuando uno habla de quistes en las especies domésticas en general y en el bovino también, y yo palpo un ovario y toco algo que me parece que es un quiste, tengo que tener en cuenta todo esto que está acá, que no es necesario para práctica clínica saberlo, pero bueno, vamos a hablar del quiste folicular y vamos a hablar de los quistes luteales, muy poco, porque en realidad no hay mucha importancia en diferenciarlos, pero saber que alrededor del ovario pueden haber otros quistes que pueden confundir. No son muy comunes en el bovino, pero están los quistes, los túbulos mesonéfricos, que son los eferentes del macho que quedan remanentes, se llaman epóforos. Los quistes de la bolsa ovárica, que se puede atrapar la bolsa en alguna adherencia y hacer, particularmente en esta foto es un quiste de bolsa ovárica, entonces ustedes palpan, el ovario está acá y van a palpar esta estructura acá afuera. Los quistes de los conductos mesonéfricos, que son los que van a formar el epidídimo en el macho y quedan como remanente, forman el paróforon. Quistes de la rete ovari, la rete ovari es el remanente de la rete testis en el ovario. Y los quistes del epitelio superficial, que es el epitelio superficial que recubre. Hay una clase que yo tengo que me la pueden solicitar o la pueden ver,
que está en la materia de reproducción, que creo que ustedes también pueden entrar, que habla de embriología y de anatomía, embriología, anatomía y histología del ovario, y ahí van a entender un poco esto, pero básicamente es saber que esto puede existir. Pero nosotros, esto es muy raro de encontrar, y en la mayoría de las veces hablamos de quistes foliculares. Entonces nosotros hace un tiempo, cuando yo trabajé con quistes foliculares en mi maestría, hicimos un trabajo de sincronización donde clasificamos los estadios del ciclo estral, y ustedes esto ya lo han visto en la parte de los videos prácticos, en estadios de la vaca que está ciclando y en quistes y anestro. Y básicamente la diferenciación entre quiste y anestro, los dos tienen el útero flácido, pero uno tiene mayor crecimiento folicular, que es el quiste, y uno con menor crecimiento folicular, que es el anestro. Y acá hay muchos grises. Cuando yo reviso una vaca y palpo esto, vamos a discutir un poco que acá yo me puedo estar confundiendo uno con el otro, y muchas veces no sé bien cuál de los dos está actuando, ¿no es cierto? Ahora, entonces, yo voy a hablar en algún momento anestro profundo, anestro superficial, y vamos a hablar de esta nubulación o quistes foliculares, y cuál es mi idea o mi visión de cómo esto en la práctica uno lo ve y uno lo tiene que tratar, y cómo puede interpretar, ¿no es cierto? Si yo tengo mucho problema de anestros profundo y superficial, claramente voy a tener un problema de transición, de balance energético negativo y demás. Tengo un problema de novulación, es difícil controlarlo o intentar bajarlo, pero esto tiene que ver con la producción de leche del tambo. Cuanto más leche producen los animales, y esto ustedes lo van a entender cuando pongan junto lo que hablamos de fisiología y lo que vamos a hablar ahora. Mucha producción de leche y mucho estrés, sobre todo sistemas de producción intensivos y con cambios de alimentación, con errores en el manejo, con estrés en el manejo, con enfermedades concurrentes que pueden producir estrés. Va a haber mayor porcentaje de vacas con anovulación, y mayores problemas de quiste cuanto más producción haya. Y esto tiene que ver más con, digamos, con el balance nutricional posparto. El anestro profundo raro de ver en las vacas lecheras en estos días, porque todo el mundo está manejando bastante bien la transición y la alimentación. Entonces, salvo que una vaca esté enferma y pierda mucho peso, puede ser que uno la encuentre anestro profundo, pero generalmente lo que encontramos es anestro superficial. Y acá quería compartirles esto, que yo creo que ya se los mostré cuando hablamos de ciclo estral, de reanudación a ciclicidad, que es un trabajo del profesor Ron Butler de la Universidad de Cornell, que lo hizo en los años 90. Él lo que hizo fue un seguimiento de unas 50 vacas posparto, desde el día que parieron, y la fue siguiendo, y vio que la mayoría de las vacas, o más de la mitad de las vacas, así tenían este parámetro, patrón de crecimiento folicular. Había un folículo que crecía, que producía suficiente cantidad de estrógeno y que ovulaba. Y que ovulaba bastante temprano, a las más o menos 15, 20 días esta vaca estaba ovulando. Entonces, de las 50 vacas, a la mitad o a lo mejor un poco más, 60% de las vacas hacían esto. Eso va a depender mucho del tambo, pero había un gran porcentaje de vacas, como el 30 a 35% de las vacas, que hacía esto, que es crecimiento folicular, y el estrógeno, fíjense que no aumenta como acá. Entonces, que son folículos que no son, desde el punto de vista de la esteroidogénesis, son activos, no tienen el suficiente soporte de LH y FSH, a pesar de que llegan a 20 milímetros, pero los niveles de estrógeno no suben, entonces no pueden desencadenar la ovulación. Entonces son folículos anovulatorios, y esto es lo que yo considero que es lo que llamamos anestro superficial. Es una vaca que empieza a crecer folículos, no ovula, generalmente son vacas que tienen baja condición corporal. Y por último, a lo mejor un 10% de las vacas, que puede ir entre un 5 y un 15, son vacas que crecen folículos muy grandes, no uno solo como hay acá, porque crecen más folículos, pero ellos siguieron un folículo. Fíjense que el tamaño que alcanza el folículo alcanza un tamaño de 40 milímetros, 30 milímetros, un folículo grande, produce estrógeno, pero no ovula. Entonces acá tenemos las tres variantes de lo que una vaca puede hacer en el posparto: ovular normalmente, que sería lo que nosotros queremos, hacer folículos anovulatorios, bastante complicado esto de solucionar, o hacer un quiste, que vamos a ver que esto va a responder mejor al tratamiento que lo que van a responder las vacas. De la misma manera que recién yo mostraba cómo Butler describe las posibilidades en el posparto, nosotros en una revisión que hicimos de quiste en el 2005
planteamos que una vaca podía parir y entrar en un anestro profundo, raro de vuelta en una vaca lechera, salvo que se enferme y demás, pero más comúnmente la vaca entra en un anestro posparto superficial o lo que se llama más que todo ondas foliculares posparto y rápidamente empieza a ciclar, o bien de vuelta, si cae su condición corporal puede ir a un anestro profundo, raro, pero también ante situaciones de estrés, baja progesterona, puede ir a un quiste folicular y si entra nuevamente en balance energético puede volver a anestro superficial o de vuelta puede pasar a un quiste folicular y recuperarse del quiste y ciclar normalmente. Y una vaca que está ciclando normalmente ante un balance energético negativo también podría volver a una situación de anestro superficial. O sea que esto es muy dinámico en el posparto y la vaca puede cambiar de esta categoría, pero bueno, este es un problema más de balance energético negativo, este es un problema más de estrés. Lo que buscamos idealmente es que la vaca empiece a ciclar normalmente. Entonces la vaca durante un ciclo extranormal y cuando empieza a ciclar, una vez que reanuda la ciclicidad, el mecanismo de ovulación que ustedes lo vieron cuando repasamos la fisiología, ¿cómo es básicamente? Estos estrógenos que están en amarillo acá van a inducir el pico de LH. Ahora, para que estos estrógenos produzcan la inducción del pico de LH tiene que haber progesterona previa. Esta progesterona que está acá en celeste, la progesterona es la que prepara los receptores en el sistema nervioso central para que estos estrógenos induzcan la ovulación. Entonces, si yo tengo una vaca de alta producción de leche, una vaca que viene dando 50 litros de leche, la progesterona va a estar baja, los estrógenos, los receptores de estrógeno en el sistema nervioso central van a estar disminuidos o van a estar comprometidos, y a su vez va a ser una vaca que va a estar más predisponente a sufrir estrés, como puede ser tener un caso de mastitis, tener un caso de renguera, cualquier situación de manejo que tenga que ver con la alimentación. Y cuando vimos cómo es ese feedback positivo de los estrógenos, que es complejo, ese feedback se puede alterar. Entonces, este feedback positivo, que acá está dibujado sobre las neuronas que producen el pico de GnRH para después producir el pico de LH, vimos que en estas vacas de alta producción, en el bovino, no hay receptores en la neurona que produce GnRH, no hay receptores de estrógeno alfa, y esos receptores están en estas neuronas que se llaman KIS1. Entonces, este sistema de KIS1 que funciona con el neuropéptido Y, con la leptina y demás, en una vaca de muy alta producción, estos receptores de estrógeno van a estar comprometidos, entonces puede fallar la ovulación. Entonces, cuando llega el momento de que se produzca la ovulación, estos estrógenos no encuentran los receptores y se corta este feedback positivo para que se produzca la ovulación y la vaca falla la ovulación. Y cuando la vaca falla la ovulación, ¿qué pasa? Este trabajo es del grupo de Alan Garberick en Missouri en el 95, que lo que hicieron fue describir la dinámica folicular de vacas con quiste. Como la vaca no ovula, al no ovular, si no se produce esta ovulación, no forma cuerpo lúteo. Cuando no hay progesterona, la LH, que está frenada por la progesterona, empieza a pulsar con mayor pulsatilidad. Entonces, ¿qué pasa? FSH y LH pulsando sin el freno de la progesterona, lo que va a producir es que esta vaca crezca folículos más grandes. Y fíjense que este es el folículo que ustedes veían en la primera imagen que yo les mostré, la dinámica que mostraba Ron Butler. Pero fíjense que la vaca sigue creciendo folículos. O sea, a pesar de este folículo, una vez que se vuelve atrésico, hay otros folículos que empiezan a crecer y no terminan de ovular porque no encuentran acá a nivel del sistema nervioso central preparados los receptores. Entonces lo que va a pasar es que alguno de estos folículos se va a luteinizar en algún momento si no la tratamos a la vaca y va a hacer un priming acá, va a preparar los receptores y de golpe la vaca va a ovular. Entonces una vaca se puede recuperar de un quiste espontáneamente, pero si no la tenemos que tratar. Entonces aparecen estos quistes foliculares que están caracterizados por tener ondas foliculares con una incidencia promedio 5,25. Vamos a hacer el diagnóstico por palpación, el tratamiento va a ser GnRH y vamos a hablar un poco de esto. En algunos casos puede haber una hidrómetra, acá hay una hidrómetra, pero no es común, pero generalmente crecimiento folicular en ambos ovarios, los ovarios funcionan como una unidad, y fíjense, está la pared, este es un corte histológico del quiste, la pared barrida de células de la granulosa. Este es el típico quiste folicular, pero vamos a ver que este quiste estas células de la granulosa, en vez de desaparecer, pueden luteinizarse y formar lo que se llama un quiste luteal. De todas maneras, no hacemos acá vemos el crecimiento folicular, que puede ser, ahí ustedes veían folículos muy grandes, pero no necesariamente esta es una vaca con quiste folicular
Este es Senjanis, todos conocen el libro de Senjanis, una vaca con quiste folicular, no necesariamente esos folículos son muy grandes. Y este es otro ejemplo de un útero donde hay una metrorragia, acá típico de metaestro, y el folículo presente, una vaca que falla, entra en celo y falla la ovulación. Y en algunos casos podemos ver, fíjense esta relajación, la foto no es muy buena, pero yo les voy a mostrar una imagen también, la relajación de los ligamentos sacrociáticos, porque estas vacas producen estrógeno, esos folículos producen estrógeno, pero no desencadenan la ovulación. O sea, acá tenemos el ejemplo de una vaca que tuvo un celo el 10 de septiembre, el 22 de septiembre, el 24, 10 y 9 de noviembre, 29 de noviembre, 17 de diciembre. Una vaca con múltiples celos que ustedes pueden ver. No es lo más clásico, porque dijimos que el 80-90% de las vacas con quiste están en anestro, pero pueden mostrar sintomatología de celo persistente. Y acá la van a ver a la imagen. Vamos a mostrar una imagen de una vaca fíjense la relajación, fíjense la relajación de los ligamentos sacrociáticos de una vaca con quiste comparado con la vaca que está al lado. Ahora yo les voy a mostrar, esta vaca tiene quiste, está pelada, y al lado una vaca normal. Y decíamos, el quiste se puede luteinizar, ese mismo quiste, fíjense, acá están las células de la granulosa, que hoy las veían barridas en el quiste folicular, luteinizadas, y que la progesterona sea mayor de 1 nanogramo. Pero no le vamos a dar importancia porque, como yo les decía, las vamos a tratar de la misma manera a las vacas. ¿Cuáles son entonces algunos conceptos clínicos importantes en el diagnóstico? Y esto ustedes lo van a recordar de la clase de fisiología reproductiva normal, digamos. ¿Qué tenemos que entender para poder diagnosticar una vaca que tiene una anovulación, digamos, o un quiste folicular? En principio, palpar el cuerpo lúteo. Si nosotros sabemos palpar el cuerpo lúteo, las dos características conjuntas, distorsión en la forma del ovario y línea de demarcación que ustedes vieron en los videos prácticos, la vaca tiene cuerpo lúteo, listo, la vaca está en diestro, es una vaca normal, o está preñada porque tiene cuerpo lúteo, o está en diestro. Pero nunca una vaca con una patología anovulatoria ni anestro quiste va a tener cuerpo lúteo. O sea que palpar el cuerpo lúteo, hacerle una ecografía y determinar que hay cuerpo lúteo es importante. Eso descarta que la vaca tenga cualquier patología en el ovario. Después, la apariencia del útero. Vimos que durante el ciclo estral en diestro vemos un útero moderado, con una apariencia ecogénica heterogénea, que significa que se puede ver bien, se diferencia del resto del background de la ecografía. El útero en celo, a veces con un poquito de fluido, pero bien heterogéneo, tono a la palpación, y el útero en metaestro con el edema clásico en la capa vascular por el exceso de estrógenos que aumentan la irrigación. Esa irrigación, el retorno venoso no es suficiente y produce este edema en el metaestro, y también tono. El útero va a tener tono, va a tener edema, el signo de Godet, y va a tener esta imagen en la ecografía. Pero una vaca con quiste o en anestro va a tener el útero flácido. Cuando yo le hago una ecografía va a ser un útero homogéneo, que va a ser difícil de ver dónde está. Acá yo puedo saber clarito que el útero está acá. En vez acá pareciera que este es el endometrio, pero no lo veo bien. Porque justamente no tiene tonicidad, porque es un útero que viene sin el trofismo de estrógeno y progesterona que tiene una vaca que viene ciclando normalmente. Entonces es importante conocer la apariencia del útero. Lo otro importante es conocer el rol que lo vimos en la luteólisis, entonces que la oxitocina es la que causa contracciones uterinas, y por eso el útero está flácido en la vaca con quiste, porque la vaca con quiste es una vaca que no ovuló y se aleja de la luteólisis. Al no ovular y pasa el tiempo y crece folículos en ausencia de progesterona y estrógeno, se aleja de ese mecanismo de luteólisis, ese proceso de luteólisis donde intervienen estrógeno, prostaglandina y oxitocina, y al no estar la oxitocina no tiene tono, el útero queda flácido. Lo otro, bueno, es el edema que mostrábamos recién en el metaestro. Es una característica de una vaca que ha ovulado, pero a veces puede parecer en el momento que estamos haciendo el diagnóstico de una vaca quística, ya lo vamos a ver. El cuerpo lúteo tarda 48 horas en desaparecer, entonces, atento, nosotros podemos ver una vaca con cuerpo lúteo acá, podemos pensar que está en diestro, pero está en celo, está por entrar en celo porque ya la vaca tiene tono, el útero, pero nosotros inyectamos prostaglandina, la progesterona baja en 2 horas, pero el cuerpo lúteo como estructura tarda 48 horas en desaparecer. Entonces acá, fíjense, esto es una vaca en celo y tiene el cuerpo lúteo. Entonces claramente es una vaca en proestro o celo, ha regresado el cuerpo lúteo, ya hay tono y hay un folículo dominante.
Entonces esos son aspectos que sirven para diferenciar una vaca que está ciclando de una vaca que puede estar haciendo una patología anovulatoria. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico clínico de una vaca con quiste folicular? Y vamos a ver las diferencias con anestro, pero recuerden esas tres clasificaciones que hace Ron Butler, que son importantes. Pero ¿cuál es el diagnóstico de quiste? Es la presencia de folículos múltiples. Esos folículos pueden tener 18 o pueden tener más, pero son varios folículos, porque la vaca tiene LH y FSH, lo que falla es la ovulación. Entonces no hay cuerpo lúteo, el útero está flácido porque dijimos se alejó de la luteólisis, y lo puedo diagnosticar por palpación y ecografía, y en general son vacas que tienen buena condición corporal. No es esto es un diagnóstico clínico, por lo tanto va a haber grises. Puede haber una vaca que está en 2,75 de condición corporal y yo tengo que definir si la vaca tiene quiste o tiene anestro. Ustedes me van a decir cuál es la importancia. Bueno, la importancia es la respuesta al tratamiento. Una vaca en anestro, probablemente si yo le hago un tratamiento, el porcentaje de preñez va a ser bajo. Si es una vaca con quiste, puede ser que se arrime bastante a un porcentaje de concepción normal. Entonces el quiste puede ser luteal, pero de vuelta, no le vamos a dar mucha importancia a esto porque van a ver en qué consiste el tratamiento del quiste. Entonces no interesa mucho si el quiste es folicular o luteal. ¿Y qué es lo que prueba, digamos, cuando nosotros propusimos, digamos, un poco este diagnóstico de útero flácido, crecimiento folicular, folículos, útero flácido y sin cuerpo lúteo? Tuvimos alguna discusión o alguna crítica mismo entre nosotros, como con otros grupos que trabajaban con anovulación o con quiste, decir, bueno, ¿por qué esta vaca no está en celo? ¿Por qué no está por ovular? ¿Cómo sé yo que esa vaca está en quiste? Bueno, es lo que decíamos, que el útero flácido nos está diciendo que la vaca hace un tiempo que no ovula. Y nosotros hicimos un trabajo donde clasificamos una cantidad de vacas, no me acuerdo ahora cuánto eran, pero más de 200 vacas, y las clasificamos en quiste, justamente, en quiste ovárico, y las tratamos como GNRH o las dejamos como controles. El grupo 1 y 2 fueron tratados. Todas estas son vacas clasificadas como quiste a la palpación. Nosotros las revisamos, dijimos esta vaca tiene quiste, y las tratamos o no las tratamos con GNRH, y después fuimos a los 7 días, hicimos ecografía para ver cuerpo lúteo. Fíjense, en las vacas que tratamos con GNRH, casi el 70% de las vacas, que sobre todo el grupo, tenían cuerpo lúteo. En cambio, en las vacas que no tratamos, solamente un 10% tenían cuerpo lúteo, que fue una recuperación espontánea. Entonces esto nos dio la pauta a nosotros que no estábamos equivocados en palpar esas vacas y decir esta vaca tiene quiste, requiere un tratamiento de GNRH, porque si no la vaca no va a ovular sola. En el diagnóstico diferencial, ¿con qué voy a diferenciar el quiste? En principio con un quiste luteal de un cuerpo lúteo quístico. Dijimos, el cuerpo lúteo quístico es normal, es un cuerpo lúteo que tiene una cavidad en el centro. Es una vaca que ovula, generalmente las vacas lecheras ovulan folículos grandes. Cuando la vaca lechera ovula un folículo grande, ¿por qué? Porque tiene mucha LH, porque tiene baja progesterona. Entonces al tener mucha LH crece un folículo grande, ovula un folículo grande, y cuando ovula ese folículo no se colapsa del todo y deja una cavidad en el centro y forma una pared luteal. Ahora, ¿cómo sé si yo soy un quiste luteal o un cuerpo lúteo quístico? Bueno, en general, si hay mucho tejido luteal, yo voy a decir esto es una vaca que ovuló normalmente. Si el tejido luteal es menor, puedo decir que pero de vuelta, lo importante es tocar la línea de demarcación y la deformación en la forma del ovario. Si yo toco línea de demarcación y deformación en la forma del ovario, es un cuerpo lúteo, porque para que eso suceda la vaca tiene que ovular. Porque esto lo hace la vaca cuando rompe el epitelio superficial y crece, cuando se produce la ovulación, crece el cuerpo lúteo hacia un extremo, hacia una dirección que transforma al ovario, le quita su forma ovalada y pierde, por eso deforma el ovario y tiene línea de demarcación. Eso es lo que nos va a dar la diferenciación. Pero de vuelta, yo lo que tengo que saber es si la vaca tiene un cuerpo lúteo. Después si el quiste es luteal o folicular, no importa mucho, vamos a ver. Entonces yo les muestro esta imagen a la ecografía y yo he visto en algún lugar donde muestran, dice, miren, esto es un quiste luteal. Es imposible saber yo si esta vaca ovuló o no ovuló. Esta es la pared luteal acá. Acá hay fibrina, que puede ser posovulatorio, puede ser de un quiste. Ahora, si esto es un quiste luteal o esto es un cuerpo lúteo con cavidad, un cuerpo lúteo quístico, es imposible saberlo. Yo tendría que palparla y ver ya que haya deformación en la forma del ovario y línea de demarcación o no, para decir. Y de última, también va a ser bastante difícil comprobarlo. Pero de vuelta, no es muy importante diferenciar esto. ¿Cómo voy a diferenciar de anestro?
lo que veían ustedes de Ron Butler, la vaca que no ovula porque no tiene estradiol suficiente, o la vaca que no ovula porque tiene dañado el feedback positivo. Y bueno, si yo tengo esta vaca con, fíjense, el útero flácido, que era el útero que yo les mostraba hoy, crecimiento folicular, esta es otra vaca con mayor crecimiento folicular. Probablemente si la vaca está muy flaca y tiene poco crecimiento folicular, yo me voy a inclinar más por decir que está en anestro. Si la vaca está en buena condición corporal, esta vaca no está en anestro nunca, es una vaca gorda, yo acá puse algo exagerado, pero por supuesto que va a haber grises, pero si yo tengo esta vaca y tiene crecimiento folicular y el útero está flácido, no hay corpolúteo, yo voy a pensar que la vaca tiene un problema a nivel del feedback positivo, ¿no? Una vaca con quiste, en cambio, si está muy flaca, con anestro superficial. Entonces esto, de vuelta, acá fíjense un útero flácido, un folículo grande, pareciera que hay un poquito de tejido luteal acá, pero básicamente es un folículo, pues miren la pared lisa acá, es una vaca con quiste folicular. De vuelta, miren este ovario, un folículo grande, otro. Esta vaca, estoy seguro que no está flaca, es una vaca que por lo menos tiene una condición de más de 2,5. ¿Por qué? Porque crece folículos, hay suficiente LH, FSH, pero por algún motivo no ovula. En cambio, esta vaca, fíjense, este es el útero, bien, un útero flácido, homogéneo, no veo bien, pero la vaca, fíjense, 2 folículos, estos folículos tienen 10 milímetros, el otro tiene 13 milímetros. Esto es más común de ver en la vaca de cría que en la vaca lechera. Es un anestro superficial, pero también lo vemos en el posparto en vacas lecheras que pierden condición corporal. ¿Cómo lo voy a diferenciar de un proestro, un anestro superficial? Lo que decíamos yo, ¿por qué esta vaca? Y bueno, porque no tiene tono. El proestro, fíjense, acá es el útero con fluido, un folículo solo, el útero bien heterogéneo. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre una vaca en anestro superficial y una vaca en proestro? Que la vaca en proestro va a tener tono en el útero justamente por el efecto de la luteólisis, de la oxitocina, lo que decíamos recién. Cuidado con ovarios muy chicos, ovarios lisos, que podemos pensar que está en un anestro profundo, pero siempre hay que palpar la vaca y ver, porque puede estar en metaestro, y para eso tengo que ver el útero. Entonces el útero siempre me está diciendo lo que pasa en los ovarios. Nunca hacer un diagnóstico de anestro sin tocar el útero, porque yo puedo tener una vaca que recién ovuló, a mí me parece que está en anestro, pero si voy al útero y veo este edema de la submucosa y veo que hay un útero esponjoso con buen tono, me voy a dar cuenta que la vaca acaba de ovular. Usted puede decir, bueno, yo puedo ver si la vaca está pelada, si tuvo en celo la vaca está pelada. No siempre las vacas lecheras, dijimos que el problema que tienen para mostrar celo, entonces no siempre están peladas. Este es un caso de anestro profundo. De vuelta, esto es más común de ver en vaca de cría, pero un útero flácido acá, un ovario muy chiquito, nada, fíjense, este es el ovario, probablemente ovario izquierdo. Ahí, miren, no hay nada, no hay ningún folículo, y en el ovario derecho un folículo de 10 milímetros. Si yo encuentro una vaca de estas con un folículo de 10 milímetros, si es una vaca lechera, estoy seguro que está flaca esta vaca. No hay forma de que no crezca folículo si está en buena condición corporal. Entonces, ¿cuál es una diferencia entre quiste y anestro? A pesar de que uno las puede llamar patología no ovulatoria las dos. Y bueno, que el balance energético acá es positivo y acá es negativo. La condición corporal en general es más baja en el anestro. Las hormonas, en el quiste, todas las hormonas que tienen que ver con el crecimiento folicular van a ser normal, acá van a ser bajas. El crecimiento folicular pobre en la vaca en anestro. La incidencia, esto del anestro es común del posparto. El quiste puede aparecer en cualquier momento. Yo puedo tener una vaca con 200 días en leche y me hace un quiste. Y el tratamiento es parecido. Por eso vamos a ver que yo voy a hacer un tratamiento parecido, porque en general, en el caso de la vaca lechera, la respuesta a la coriónica equina no es como la vaca de cría. Esto, la SG no ha mostrado los mismos resultados que la vaca de cría. La progesterona también la uso acá. Estradiol, van a ver que en el caso particular mío yo no lo uso para sincronizar en el tambo. Entonces básicamente el tratamiento van a ver que va a ser muy parecido, pero la respuesta al tratamiento puede variar, ¿no? La vaca con anestro, los porcentajes de concepción van a ser menor. Atento con este es un útero que yo creo que ya se los he mostrado, de que se obtuvo en frigorífico, que se ve que la han enviado al matadero porque parecía que tenía un ovario con un quiste, un ovario raro, muy grande, redondo, pero cuando lo abrieron la vaca estaba preñada. Entonces la importancia de hacer ecografía para ver el cuerpo lúteo. Fíjense, esta vaca, esto era bastante común de ver cuando se usaba somatotrofina para tratar vacas, folículos muy grandes.
Fíjense, esta vaca tiene un folículo grande, pero tiene cuerpo lúteo. Entonces lo que decíamos, si hay cuerpo lúteo, la vaca es normal, y la vaca está preñada. Entonces tiene este cuerpo lúteo, la vaca está preñada, pero tiene este folículo que quedó de probablemente la vaca venía haciendo un quiste, se recuperó del quiste y ese folículo queda ahí, pero no hace ningún daño. Entonces, la presencia de cuerpo lúteo anula cualquier diagnóstico de patología que ustedes pueden tener. O esta vaca está en diestro o la vaca está preñada, como muestra acá. Y ahora vamos a hablar de los... Bueno, y por último, los tratamientos para quiste, lo voy a hacer bastante sencillo porque en realidad tratamos tanto el quiste como los anestros con el mismo tratamiento. Puede haber alguna variante, pero en general, ¿cuál es el fundamento del tratamiento del quiste? Yo les mostré en la patogenia del quiste este trabajo de Garberick del 95, donde muestra que las vacas con quiste folicular siguen teniendo ondas foliculares. La diferencia es que estas ondas foliculares en una vaca normal duran 7-8 días. En una vaca con quiste, Garberick publica en el 95 que estas ondas tienen una duración de 12 a 13 días. Como tienen más LH, estas vacas por no tener progesterona, las ondas se sostienen un tiempo más. Entonces la idea es inyectar GnRH y hacer que uno de estos folículos, que va a ser el dominante en el momento que nosotros tratemos a la vaca, va a haber uno de estos folículos que está activo o que tiene células de la granulosa con los receptores de LH para poder ovular. Entonces le tengo que dar una dosis de GnRH y tratar de que uno de estos folículos ovule. ¿Cuál va a ser la efectividad de esa GnRH? Probablemente un 70-80%, como yo mostraba en ese trabajo que hicimos nosotros, donde veíamos que a los 7 días había un 80% de vaca con cuerpo lúteo. Entonces, no voy a ser 100% efectivo, pero a lo mejor si coloco GnRH y a los 8 días vuelvo a colocar otra GnRH puede ser más efectivo. Pero lo que tengo que hacer es ovular uno de estos folículos para formar un cuerpo lúteo y empezar a producir progesterona y reiniciar una nueva onda folicular. O sea que yo lo que hago tratando con GnRH es que este folículo ovule e inicie una nueva onda, y entonces a los 7 días voy a poder colocar prostaglandina y la vaca ovule un folículo que creció en un ambiente con progesterona alta. Entonces básicamente el tratamiento consiste en la aplicación del tratamiento del protocolo OvoSync. Voy a colocar GnRH y a los 7 días. Podría yo hacer una GnRH y iniciar el OvoSync a los 8 días. También es una estrategia, pero básicamente lo que hacemos es colocar GnRH a los 7 días prostaglandina. Puedo colocar 1 o 2 dosis separadas de 24 horas, dar 72 horas con detección de celo y a las 72 horas hacer el IATF con GnRH si la vaca no mostró celo. Yo hice ese trabajo, mi trabajo de maestría, y publicamos en el 2000 este trabajo, y vimos que el OvoSync en vacas quísticas se arrimaba bastante. Esto es Florida, o sea que estas concepciones son en una zona de calor. Este trabajo nosotros lo hicimos en North Florida, Holstein, cuando todavía North Florida no tenía los galpones de ventilación en túnel, o sea que las concepciones eran con estrés calórico, y tuvimos 31% en vacas en vacas normales y 23-24% en vacas quísticas. Ahora, cuando esas vacas quísticas no le hacíamos IATF y tratábamos de detectar celo, fíjense que la tasa de detección de celo es muy baja, pero la concepción buena en aquellas vacas que se detectaban. Entonces uno puede hacer IATF o puede hacer detección de celo en vacas con quiste. Posteriormente hicimos un trabajo donde le agregamos dispositivo de progesterona acá, y esto también lo publicamos en Theriogenology. Pusimos un dispositivo CIDR acá de progesterona y vimos una mejora en vacas con quiste, que son las de azul. Vimos una mejora ¿y por qué? ¿Por qué es esta mejora? Porque no todas, yo decía, 80% de las vacas responden. A la que no responde, si yo le agrego un dispositivo de progesterona, me va a mejorar. Entonces este sería, digamos, como el tratamiento ideal, si se quiere, en vacas con quiste. Yo voy a mostrar en el video práctico de quistes vacas tratadas con esa estrategia. Ahora, si yo trato vacas en anestro, en este caso, este es un grupo de vacas de 37 vacas que nosotros hicimos con buena condición corporal y baja condición corporal. Fíjense que esta tasa de preñez la logramos y la vaca tiene buena condición corporal, señal de que acá yo estoy hablando de quiste y acá probablemente estoy hablando de anestro, y estas vacas no se preñan. Detecto celo, insemino, no preño nada cuando la vaca está muy flaca. Eso estoy viendo que ese protocolo aplicado en anestro
Y lo mismo si yo lo considero la cantidad de folículos. En vacas que tienen varios folículos de más de 10 milímetros, puedo lograr buenas tasas de concepción. Ahora, en vacas que tienen pocos folículos, no preño. O sea que eso es lo que diferencia una vaca en anestro superficial y una vaca con quiste. Una vaca con quiste tiene buena condición corporal, tiene buen crecimiento de folículos, y los resultados que yo espero cuando aplico el Ovocin con dispositivo son mejores que en vacas en anestro. Y de vuelta, la importancia de hacer el diagnóstico por palpación. Fíjense que cuando yo digo que la vaca está en anestro por palpación, más allá de que tenga buena condición corporal, la tasa de concepción es baja. Ahora, cuando la vaca está en buena condición corporal, yo digo que está ciclando, mejor. Ahora, si la vaca está en baja condición corporal, pero yo digo está ciclando, también en 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo usar la condición corporal para pronosticar cómo se va a preñar la vaca, pero mejor si uso la condición corporal en combinación con un diagnóstico por palpación y ecografía, donde yo digo cómo está. Y en este caso estoy hablando de anestro, no estoy hablando de quiste. El quiste probablemente es una vaca que yo la toco en anestro con buena condición corporal. Probablemente, el quiste sería una vaca que está en anestro, pero que tiene buena condición corporal, pero con mucho crecimiento folicular. En este caso estoy hablando de bajo crecimiento folicular y por eso logro porcentaje de preñez bajo. Cuando esto me refiero yo a anestro superficial, no a quistes foliculares. En caso de los quistes foliculares, el resultado es este. Cuando la vaca está con quiste y la vaca responde al tratamiento, las concepciones son buenas, porque hay buena condición corporal y buen crecimiento folicular. Y yo esto ahora no se los voy a mostrar ahora, pero esto vamos a discutir tratamientos en vacas con quiste, que se los voy a mostrar en un video práctico. Solo un punto muy rápido de mortalidad embrionaria, a la ecografía. Hay veces que uno puede hacer una ecografía y ve, fíjense que acá se ve una membrana. Y esta es una vaca que tenía pellizco. Yo la toco con pellizco, pero no me queda conforme el tamaño, la cantidad de fluido que hay. Y no toco la vesícula. Voy y le hago ecografía y noto que está todavía la membrana. Entonces, atento cuando toco una vaca que está en el momento de la mortalidad embrionaria. Puede ser una vaca que está reabsorbiendo y yo puedo tener pellizco positivo, contra todos los pronósticos, contra todo lo que uno dice siempre, que cuando hay pellizco hay preñez, pero en muy pocas vacas, cuando las agarro en el momento que se está produciendo la mortalidad embrionaria, puedo tocar la vesícula y puedo tocar la membrana y que no esté la vesícula. ¿Por qué menciono esto acá? Porque también en los videos prácticos voy a mostrar algo de esto y de preñez, de diagnóstico temprano de preñez. Entonces, en la vaca con cría, en la vaca lechera, básicamente yo lo que hago es tacto, puede estar preñada, lo vimos esto en diagnóstico de preñez, vacía, y en la vacía puedo tener con cuerpo lúteo, voy con prostaglandina, también puedo ir con un protocolo, si no confío mucho en la detección de celo, puedo ir con el protocolo de sincronización, que lo vamos a ver en la clase de sincronización y manejo del primer servicio, y resincronización. Y si está vacía, sin cuerpo lúteo, ahí tengo que evaluar si es quiste o anestro, pero básicamente voy a ir con un protocolo Ovocin con un dispositivo de progesterona, y voy a esperar un resultado dependiendo si estoy hablando de anestro o estoy hablando de quiste. Bueno, esto es para la vaca con cría, no tiene que ver con el módulo nuestro de reproducción en vaca lechera, pero si ustedes trabajan con vaca con cría, yo uso en vaca con cría, uso el protocolo, uso una clasificación de ciclando, anestro superficial y profundo, porque no tengo el quiste, ¿no?, folicular. Y después en vaquillonas, el diagnóstico del score de tracto reproductivo, también puedo usar la palpación y la ecografía, y tengo estas características, que también lo vamos a ver en un video práctico de cómo clasificar la vaquillona en estado reproductivo. En la vaquillona de leche, la que sincroniza son las que están en 3, que es el estado prepuberal ya a punto de ciclar. Las 4 y 5. 4 y 5 son animales ciclando, nada más que las 4 están en celo y las 5 están con cuerpo lúteo. Pero estas dos categorías son ciclando, 4 y 5, y estos son diferentes grados de estados prepuberales. Acá voy a preñar un poco menos, pero estas las podría sincronizar. Voy a necesitar probablemente progesterona en el tratamiento, pero cuando Anderson hizo este trabajo en Colorado, que es el score reproductivo de escala de 1 a 5 de Anderson,
Fíjense que cuando él sincronizó, vio en las 1 muy bajo, en las 2 también, las 3 prepuberal ya mejora la tasa de preñez al servicio sincronizado, y 4 y 5 no hay diferencia porque son vaquillonas que están ciclando. Bueno, como referencias para lo que es patologías del posparto, Senjanes, McEntee, Roberts, y bueno, por supuesto las publicaciones más nuevas que hay en los journals también nos pueden servir para ir actualizando, pero esto es la base, digamos, de lo que es patología reproductiva. Yo voy a incorporar entonces algunos videos a la parte práctica para ver algunos casos de quiste, como mostré acá sobre el final de esta clase teórica.